Hola, profe, bienvenido. Obviamente no eres ningún extraño ni a la MLS ni a Inter Miami. ¿Qué le has contado a tus jugadores de lo que es enfrentar a este equipo y qué te esperas de mañana? Muchas gracias. Bueno, buen día, un gusto saludarte. La verdad es que todavía poco estamos entre los viajes y la recuperación y esto de adaptarte a un nuevo horario y todo esto. Hemos platicado poco con ellos. El día de hoy seguramente platicaremos un poquito más acerca de lo que es el escenario que van a vivir mañana. Me ha tocado tres experiencias desde que está Lionel Messi y una nos fue muy mal, 4-0 aquí en este estadio, pero después nos fue bastante bien, un 5-2 allá en Atlanta y después un 3-1 aquí, que fue el último partido que me tocó participar como entrenador de Atlanta. Y la verdad es que yo veo un equipo muy maduro, que seguramente pues todo esto que envuelve esta aura, que envuelve a Lionel Messi, a Luis Suárez, a Sergio Busquets, a Jordi Alba, probablemente a Rodrigo de Paul ahora, tener 5 DPs en un cuadro no cualquiera y nada, esa aura tendrán que dejarlo un poquito a un lado a la hora que pita el árbitro, dedicarse a preocuparse por Atlas, por lo que podemos hacer nosotros, por tratar de quitar la pelota al equipo rival, que será fundamental para el éxito de mañana. Mañana, si no logramos quitar la pelota a Inter Miami, seguramente estaremos en problemas. Entonces, importantísimo el quitarle la pelota y después ser muy contundentes en defensa porque es un cuadro que en cualquier momento te puede anotar un gol con el poderío que tiene. Así es que estaremos muy atentos, pero más allá de lo que pueda hacer Inter Miami, lo que más nos ocupa en este momento es lo que podemos hacer nosotros. Y justo creo que me ganaste un poco esa respuesta. Tuviste dos muy buenos resultados contra Miami. ¿Cuál es ese secreto para ganarle a este equipo? Bueno, las dos ocasiones que nos tocó ganarle, sobre todo estas últimas dos que te mencionaba, es quitarle la pelota. Es un equipo que vive para tener la pelota. Teniendo a Busquets es imposible perderla, así es que trataremos de que pase poco el balón por Busquets. Redondo, que es otro jugador que es muy similar a Busquets en ese sentido. Tratar de cortar esos circuitos que tienen ellos, pero una vez más desde lo que nosotros hacemos muy bien, que es la presión. Hemos anotado varios goles ya en presión alta en el torneo local, también en la pretemporada, pero nos ha faltado esa posesión de la que hablo, nos ha faltado muchísimo. Entonces, un salto de calidad que tenemos que dar a este partido en especial es el tener la pelota, el quitársela y poder hacer buen uso, ser pacientes, mover la pelota de lado a lado, porque en esa medida ellos también se desesperarán. Otro factor que va a influir muchísimo pues es el calor, es la humedad que habrá. Entonces, si nosotros no somos pacientes con la pelota, si nosotros no sabemos manejar los momentos de los partidos, puede ser que suframos. Así es que trataremos de gestionar muy bien los momentos con balón. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, bien. Dos preguntas, si me lo permites rápidamente. La primera de ellas, da la sensación de que has encontrado un cuadro base, no has alternado tanto la titularidad de tus jugadores en los dos partidos que has hecho en liga. Para esta Leagues Cup, ¿cambia el panorama y más por la cercanía entre partidos, por viaje, desgaste y demás? Si tienes considerado la posibilidad de ejecutar quizás más cambios. Y la segunda, rápidamente mencionaste el tema defensivo y si bien el Atlas numéricamente arrancó de buena manera el torneo, a pesar de la derrota con Monterrey, sí ha recibido muchos goles. En específico, ¿qué has trabajado o qué les ha faltado para fortalecerse en algo que definitivamente los ha dañado en estos partidos? Sí, muy buenas tus dos preguntas. La primera, trataremos de gestionar partido a partido las cargas de trabajo que traen todos los jugadores, ¿no? Entonces, lo mencionas muy bien. Son 2 semanas donde jugaremos 5 partidos, 5 viajes. Hicimos viaje a Monterrey, regreso a Guadalajara, Guadalajara, Miami, Miami, Orlando, Orlando, Atlanta, Atlanta, Guadalajara para jugar el último partido contra Pachuca. Entonces, hacer todo eso en 2 semanas con cambios de horario, estamos 2 horas más de lo habitual, lo cual cambia el funcionamiento del cuerpo biológicamente, y después el calor y la humedad que nos enfrentaremos en este partido de mañana y el día de Orlando. Entonces, gestionando todo eso, más las cargas de trabajo, trataremos de hacer lo mejor posible para poner equipos competitivos en este torneo, pero sin perder de lado esa continuidad que queremos darle a un equipo base para que pueda seguir con regularidad y con ritmo de juego y entendimiento, que es algo que creo que el torneo pasado, como una reflexión post torneo, nos faltó esa continuidad en ciertos
cuadros iniciales para generar esas relaciones micro que les llamamos nosotros en cuestión de recorridos de líneas, en cuestión de apriete y cobertura, y entonces que los jugadores casi que por nota se conozcan. Entonces, parte de eso es darle cierta continuidad al grupo, con cierta rotación que en algún momento seguramente le daremos al grupo fuerte. Entonces, una vez más gestionaremos esto desde partido a partido, ver cómo están todos. Y después en la parte defensiva, tienes toda la razón, es algo que nos ocupa bastante porque habíamos hecho muy bien las cosas en la pretemporada, había habido algunos partidos que habíamos mantenido el cero, muy pocas ocasiones de los rivales, dominando en posesión, y llegó el torneo y no ha sido tan así. Sí hemos mantenido la presión agresiva, hemos mantenido la intensidad y hemos mantenido el ser muy buenos en transiciones ofensivas, pero nos ha faltado la solidez defensiva, y algo que hemos notado es que también muchos goles en los últimos minutos de los partidos, los últimos 10, 15 minutos es cuando nos están anotando goles. Entonces habrá que revisar muchas situaciones, primero el estado físico del equipo en esos momentos, las sustituciones que hacemos, cómo las hacemos, por qué las hacemos, en qué momento del juego. Y en el caso particular de Monterrey, que me parece un caso atípico por lo accidentado que fue el encuentro en cuanto a una expulsión que nos merma 25 minutos de estar jugando con un hombre menos, el desgaste que se tuvo en esas condiciones climáticas fue bastante importante, que cuando estuvimos en igualdad de circunstancias, capaz que estábamos igual en inferioridad porque el desgaste lo habíamos hecho nosotros con un hombre menos. Entonces, capaz que no tuvimos esa capacidad de respuesta, pero me parece un partido aparte por esas circunstancias. Después el equipo ha luchado y ha competido de gran manera cuando hemos estado 11 contra 11 contra todos los equipos, y eso nos deja contentos porque creemos que de esa manera vamos a conseguir muchos más puntos que conseguimos el torneo pasado. Y bueno, estos partidos de Leagues Cup nos servirán para seguir afinando esa parte. Libet Rubalcaba para Fox Deportes. Profe, acabamos de escuchar a Javier Mascherano, quien nos dejó en claro que ha estado siguiendo a los rojinegros durante la liga, ¿no? Parece que tiene muy bien estudiado al equipo. Incluso destacó esa capacidad que tienen para, o sea, aún sin tener tanto la pelota, ¿no? Como lo vimos ante Cruz Azul. ¿Cómo han sido estas pláticas al interior? ¿Podremos esperar un planteamiento similar el día de mañana? Bueno, agradecer el elogio de Macherano que tome tan seriamente este partido. Creo que yo también tengo muy bien estudiado a Inter Miami, creo que lo conozco desde antes de que él llegara, conozco a prácticamente todos los jugadores, sé las tendencias que tienen, los patrones de juego que tienen, las formas de atacar que tienen, la conexión que tienen 3 o 4 jugadores. Creo que me sé también las posibles variantes que puedan tener en ofensiva. Si no está un jugador, sabemos perfectamente quién entrará. Eh, entonces, creo que en ese sentido será un duelo eh, que el que tenga más la pelota seguramente tendrá más probabilidades de ganar. Es un partido que creo que los dos sabemos gestionar bien los momentos de ataque, eh, pero tenemos que, como decía hace 2 preguntas, tenemos que gestionar bien los momentos con balón, y eso será muy importante. Aclarar que ninguno de los últimos 3 partidos que hemos jugado, el plan de juego era tirarnos para atrás y jugar al contragolpe. Ninguno. Fueron circunstancias de los partidos que se fueron dando. En el primero una presión muy agresiva, mano a mano, de Puebla, que nos tomaba por sorpresa porque sabíamos que así jugaba, pero no encontramos esos canales de conexión para romper su presión rápidamente. Y después con Cruz Azul, muy parecido, una presión muy agresiva que nos sometió en ciertos momentos del partido, y que una vez más carecimos de esas conexiones para poder sacar la pelota de manera aseada. Y este último, que al quedarnos con uno menos, creo que antes de eso había estado igual un poquito a favor de Monterrey la posesión, pero sí que habíamos tenido buenas secuencias de posesión que nos habían puesto en el último tercio. Entonces, ninguno de los últimos 3 partidos reflejan del todo la forma en cómo queremos jugar. Solo una parte, que es la presión agresiva y tratar de ser buenos en transición. Pero la otra parte con la pelota no la hemos podido solventar de buena manera, y es en lo que nos enfocaremos en estos 3 partidos, tratar de resolver esta parte
Y ojalá que mañana se nos pueda dar, porque creo que el equipo se lo merece, el equipo viene trabajando sumamente bien, estoy muy orgulloso de lo que han logrado los jugadores en términos de dinámica interna, dinámica de grupo, en unión de jugadores, la unión con el staff, la unión con toda la gente de la academia ha sido impresionante. Entonces hoy a mí a veces me sorprende y me da muchísimo gusto ver que los jardineros me preguntan, profe, ¿cómo está el equipo? Vamos, que tenemos que ganar. O sea, yo digo, si el jardinero está implicado en que queremos ganar, estamos haciendo algo bien, y eso lo han hecho los jugadores. Creo que crédito total a mis jugadores. La dinámica interna es muy buena, estamos muy ilusionados y creo que el equipo se merece un mejor rendimiento. Más allá de lo que pueda pasar en el resultado, el equipo se merece un buen rendimiento. Porque el esfuerzo no para en este equipo, el esfuerzo es constante de todos, de todos. Así es que espero gestionar muy bien primero la alineación, los cambios, el plan de juego para que podamos tener un buen rendimiento contra el Inter Miami. Por acá, Gonzalo, ¿cómo te va? Como hablabas antes, ya enfrentaste a Inter Miami, ya enfrentaste a Messi como entrenador de Atlanta. Te quería preguntar, ¿cuál es el mensaje para tus dirigidos al tener enfrente a uno de los mejores jugadores de la historia como Messi y una muy difícil? ¿Cuál es el plan para frenarlo? Y bueno, muy buena pregunta. Creo que la clave está en que el antes y el después sea muy especial enfrentar a Messi. Sin duda, si yo fuera jugador, estaría sumamente emocionado de enfrentar, y no solamente a Leo Messi, ¿no? Muchos de nosotros crecimos y admiramos el fútbol que hizo aquel Barcelona de Pep Guardiola con Busquets, Jordi Alba, Messi, Suárez. Pues la verdad son jugadores impactantes. Ahora se agrega De Paul. Y yo creo que el antes es especial, el después será muy especial, porque es un partido que seguramente recordarán durante mucho tiempo, pero una vez que pitó el árbitro, es un partido 11 contra 11, donde todo puede pasar, donde nosotros tenemos que tratar de ser mejor individual y colectivamente que el rival, y en esa competencia y en esos duelos individuales nos tenemos que hacer muy fuertes, y ese es el mensaje para mí. Me tocó esa experiencia un poquito con Atlanta, que el primer partido sentí que estábamos con mucho respeto a esa figura, a esa aura que yo hablo de los jugadores excepcionales que tiene Inter Miami. En el momento que nosotros nos pudimos despegar de eso y sentir que igual tienen que correr, que igual tienen que luchar, lo que siempre les digo a mis jugadores, los rivales son muy buenos, pero si tú le das 10 metros a Messi, es fantástico, te va a hacer, pero si le das medio metro, capaz que tiene un poquito más de limitante para hacer daño, ¿no? Entonces, si nosotros estamos cerquita de ellos, si estamos pegados, si estamos bien atentos, si estamos compitiendo mano a mano con ellos de buena manera, seguramente le complicaremos un poquito más que si los dejamos con tiempo y espacio para pensar. Porque son muy buenos, hay que reconocer esa parte. Entonces hay que darles poquito espacio, poquito tiempo, y tratar de en la presión hacernos muy fuertes. Y después, una vez más, ¿cuál es la clave para mí? La posesión de la pelota. Si nosotros mañana no logramos gestionar de buena manera nuestras posesiones, secuencias largas, 20, 30 pases, y de repente en el momento preciso cambiar de ritmo para generar ocasiones, creo que estaremos muy bien en el partido. Pero dependeremos de crear esas conexiones para poder gestionar bien la fase ofensiva. Buenos días, Gonzalo Andrea de Deporte Total USA. Preguntándole a Mascherano, le preguntabas que cuál era la opinión de tu equipo, y también, aparte del análisis que hizo, dijo que le había llamado la atención que tenías aplicabas mucho la marca personal. Con lo que acabas de contestar, me imagino que mañana aplicarás esa marca personal con algunas de estas figuras que estás diciendo. ¿Alguien estará encargado de seguir específicamente a Lionel Messi para no darle sus espacios que estás hablando? Muchas gracias. Nosotros apretamos mano a mano inicialmente en todas las estructuras. Yo voy contra la estructura, más allá de cómo se llame el jugador en particular, voy contra la estructura del rival y trato de gestionar una estructura en presión que me permita inicialmente estar mano a mano, que cuando termina la jugada nunca estamos mano a mano. Siempre tengo uno de más atrás, y ese es un poco lo que yo vengo viendo en el fútbol mundial, es que la gran mayoría de los equipos top así aprietan de una manera, una marca mano a mano. Bueno, lo acabamos de ver en el Mundial de Clubes. La gran mayoría de los equipos apretaban de esa manera, y es algo que intentamos gestionar en el equipo y que aparte creo que lo hemos hecho bastante bien. Pero no es 100% mano a mano, si me doy a entender. Inicialmente es una referencia mano a mano, y después al final tratamos siempre de tener uno de más atrás para no dar ventajas tampoco. Pero bueno, en esa presión agresiva que yo hablo de no darle tiempo, no darle espacio a los rivales, tratamos de hacernos muy fuertes, y creo que eso ha sido muy bueno
en estos primeros 3 partidos. Una vez más, necesitamos recuperar la parte donde tenemos más la pelota, donde encontramos mejores salidas, mejores secuencias, el tercer hombre, encontrar el hombre libre, generar superioridades o numéricas o espaciales, donde podamos atacar espacios si es que creamos que venga el rival, atacar los espacios a la espalda. Y creo que en ese sentido le podemos hacer partido a un rival tan difícil como lo es Inter Miami. Gonzo, por acá, Jonathan Bravo de Noticistemas. Oye, Gonzo, ¿te gusta el nuevo formato de la League Cup? Que son 36 equipos, califican 4, dividen las ligas, exclusivamente 4 directos. Si ganas tus 3 partidos, si los de arriba metieron más goles, quedas fuera. ¿Te gusta ese formato? Obviamente te exige a lo mejor utilizar tus cuadros titulares, no hacer tantas rotaciones en cada 3 días jugar. Esa es la primera. Y la segunda, mencionaba lo de los jardineros, la unión. ¿Qué te parece toda la gente que viajó de Guadalajara, la gente que viajó de México, la gente que se ve incorporar? Los aviones venían con mucha gente rojinegra, mañana lo verás. ¿Qué te motiva esto? Bueno, decir del formato que me gusta más que el anterior, porque en el anterior, si quedabas fuera en las primeras fases, había un periodo de mucha inactividad, lo cual te hacía perder ritmo en el torneo. Este no es así. Lo dije cuando estaba en MLS, no lo digo ahora porque esté trabajando en México, pero cuando estaba en MLS yo decía que me gustaría un torneo donde fuera ida y vuelta, porque estando del lado de la MLS, la experiencia que viven tus jugadores de ir a México, de encontrarte con altura, de encontrarte con territorios un poco más hostiles, con otro tipo de hoteles, de canchas, de árbitros, de balón, de un montón de cosas, te va haciendo tener mayor experiencia y mayor picardía también, entender cómo se juega mucho en Latinoamérica. Este torneo solo en Estados Unidos creo que sí le da una clara ventaja a los equipos de MLS porque están más acostumbrados a los viajes, a las distancias de los viajes, a los cambios de horario, a los cambios de clima. Estás mucho más acostumbrado a todo este entorno y sí le da una cierta ventaja a los equipos de MLS. Pero una vez más, me siento tranquilo de decirlo ahora porque lo dije en su momento cuando trabajaba en MLS. Después, en la parte de la afición, no esperaba menos, la verdad. Ayer que me mandaron algunos videos de personas que viajaron para acá en otros vuelos diferentes y me enseñaban arriba el Atlas cabrones que hicieron en el avión en la mañana, se nos enchinaba la piel de ver, sentir esa conexión que la afición está teniendo. No en balde le dicen la fiel a la afición, son la fiel, lo han demostrado ya en muchos momentos desde que estoy acá y esperemos también darles esa alegría, esa ilusión que ellos tienen de ver competir a su equipo contra muchos de los mejores jugadores del mundo, la tenemos nosotros y trataremos de hacerles sentirse orgullosos y que el boleto de avión haya valido la pena. Voy a abrir una última pregunta acá para la sesión de Zoom. Tengo a Jair Palacio que está hace un buen rato con la mano levantada. Jair Palacio. Hola, buenos días, profe. Te saluda Jair Palacio desde acá, desde San Luis Potosí. Profe, mañana cumples 139 partidos de tu trayectoria profesional ya como técnico. ¿Qué te ha dejado todo este tiempo en el aprendizaje y en la dirección técnica? Gracias. Bueno, gracias por el dato, no lo tenía tan claro. Un buen número de partidos. Decirte que no sé si sean muchos, pocos, regular. Para mí es partido a partido, disfrutar el hoy. Creo que he tenido un gran aprendizaje, incluso de auxiliar. Aprendí del mejor y siempre lo voy a decir, el mejor del MLS, que es Brian Schmetzer. Aprendí muchísimo de él. Es un grandísimo entrenador y mejor persona, lo cual ya es decir. Y, y nada, muy contento del proceso que he llevado. Agradecer a los jugadores que siempre me hacen aprender más. Creo que uno como entrenador aprende mucho de verlos jugar, aprende mucho de escucharlos, de sentirlos, de estar el día a día con ellos. Uno sigue aprendiendo y bueno, espero llegar a muchos más en mi carrera como entrenador, pero tratar de vivirlo siempre como si fuera el primero, tratar de que esa ilusión que uno tiene por gestionar a buenos seres humanos, a transmitir algo diferente, no solo el ganar por ganar, sino ganar sirviendo, ganar ayudando a una sociedad, ganar demostrando carácter, orgullo, determinación, arrojo, y que eso los aficionados lo agradezcan. Creo que eso es lo más importante, tratar de vivir el día a día de esa manera y partido a partido. Para tener una carrera exitosa, para mí es disfrutar el día a día. Y te agradezco mucho el dato.